Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad de Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de Belarminio Ramírez. Belarminio, en nombre de la Fundación, te agradezco el que haya correspondido al conversatorio de la Fundación Institucionalidad de Justicia. Gracias a ti, Servio Tulio, por el privilegio inmenso que me concede de llegar a los hogares dominicanos a través de un programa de tanta calidad como este. Bueno, la verdad es que el privilegio de la Fundación. Cuando uno analiza lo que ha sido tu hoja de vida, que invito a los amables televidentes a que vayan a la página web tuya, porque si no, no nos va a dar el programa. 20 libros, un proyecto bueno que anda en camino, en fin. Pero tú eres especialista en marketing político, en derecho electoral, en derecho constitucional, y eso es lo que nos convoca en esta ocasión. ¿Cómo tú evalúas todo esto? Tenemos la Constitución del 2010. ¿Es una nueva Constitución o es una reforma más a la Constitución del 1844? Es una nueva Constitución. Es así, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Esta Constitución divide en dos partes la historia del constitucionalismo dominicano. Esta Constitución es nueva porque es la primera Constitución material de la República Dominicana. Todas fueron constituciones formales. Cuando uno enfoca el estudio del constitucionalismo dominicano y uno parte de la primera Constitución de 1844, una Constitución tomada de la Constitución de Cádiz, de la Constitución de los Estados Unidos, de la francesa y de la haitiana. Y cuando uno viene y cae en Peñavalle, 100 años después, cuando él escribe una conferencia magistral, 100 años del constitucionalismo dominicano, ahí uno se da cuenta con mucha facilidad que durante los primeros 100 años hubo un esfuerzo de lograr una conexión entre el ciudadano y la ley fundamental del Estado, pero que se había logrado muy poco. Durante más de 150 años, la Constitución de la República no tenía mucha sintonía con el desempeño práctico del Estado. Y de esas 38 reformas que se han hecho, solo 5 fue mediante momentos constituyentes, ya que hubo 33 reformas que fueron hechas por actores políticos, muchas veces para darle legalidad a la forma arbitraria como llegaron al poder. En el estudio del constitucionalismo dominicano yo puse mucha precisión en la parte histórica. Yo busqué cada etapa de reforma, busqué el debate, si lo hubo, busqué los aportes de los académicos, si lo hubo. Para gran sorpresa, ni siquiera en 1963, cuando se aprobó una constitución modelo, la constitución liberal del gobierno de Bosch y del PRD, ni siquiera ahí hubo un debate trascendente. Claro que no, fue un proceso inclusive excluyente. Pero no podía haber debate porque una sociedad que salía de una dictadura de 30 años, o sea, no había ni siquiera una idea mínima de lo que era la democracia. Y como dice el jurista español, don Pablo Lucas Verdú, solo hay debate constitucional, solo hay imaginación constitucional donde hay una cultura democrática. Así es. Cuando venimos al 66 es la misma constitución post caída de Trujillo del Consejo de Estado. Entonces, la primera vez que la sociedad dominicana participa de manera amplia, serena y profunda en un debate de reforma constitucional fue a partir del año 2007. Bueno, nosotros como Fundación Institucionalidad de Justicia participamos en el proceso. Ustedes fueron protagonistas porque ustedes montaron parte de los escenarios más importantes de reflexión y discusión profunda. Pero además de los escenarios académicos que ustedes montaron, fueron comunicados. Lamentablemente no se hizo un estudio que debió hacerse. Se debió medir el nivel de conocimiento de la Constitución que tenía el pueblo dominicano antes del proceso de debate y después de la reforma. Yo afirmo sin temor a equivocaciones que en 3 años, entre 2007 y 2010, el pueblo ha aprendido más de materia constitucional que desde la independencia de la República hasta ese entonces.
No, de manera acumulada. Y es verdad, inclusive esta sociedad descubrió que aquí hay un grupo de constitucionalistas que va más allá que lo que creíamos que teníamos. Son múltiples los jueces, los abogados que real y efectivamente manejan los conceptos. Ahora, tú hablaste de la Constitución del 63 y es verdad. Es verdad que fue la Constitución más liberal. Sin embargo, fue la Cámara de Diputados de la época en la que hizo la reforma. Claro. Ni siquiera participó el Senado. No. Esa es la realidad. Y es decir, vimos como en este proceso, a través de la consulta popular, que fue lo que animó a la fundación, participamos en múltiples sectores. Ahora, ese fue el proceso, esa ha sido la historia. Vamos a entrar a qué fue lo que proclamamos. ¿Cómo tú evalúas ya esta constitución, esta nueva constitución, la constitución del 2010, desde el punto de vista no solo de su parte dogmática, sino la parte orgánica? Para mí la ganancia principal es la conciencia constitucional que se creó. Es increíble. Sí, Tú puedes crear las instituciones y si previamente no construye una cultura constitucional, pues tú no has creado nada. O sea, la ganancia mayor fue la conciencia constitucional. La ganancia mayor fue que en el debate nos acercamos al constitucionalismo popular. Y el ciudadano por vez primera se ha interesado en la Constitución de la República. Y el ciudadano cuando se comete un acto, lo tipifica inmediatamente de constitucional o inconstitucional el propio ciudadano. O sea que ya la interpretación de la Constitución no es materia exclusiva del Ejecutivo cuando produce el decreto, ni del Congreso cuando produce la ley, ni del juez cuando produce la sentencia. Él corresponde a toda la ciudadanía. Esa es la ganancia mayor. O sea, la conciencia constitucional, la imaginación constitucional es otro punto importante. Claro. En este proceso de debate, la reforma iba a colapsar porque se activaron sectores de la sociedad, se activaron actores políticos que estaban ya retirados. Y el debate sobre la reforma lo puso de nuevo sobre el tapete. Y hubo un momento que se articularon fuerzas políticas con actores sociales y salieron a conspirar contra la reforma. Y en ese momento tuvo el Congreso en pleno que pronunciarse, el liderazgo político comprometido con la democracia, el liderazgo político responsable, instituciones como FINO y todos los académicos, ¿no? Salimos a defender la reforma constitucional porque era necesaria, porque era importante para la institucionalidad del Estado. Ahora, cuando uno entra a la parte institucional del Estado, en el estudio de los procesos políticos, yo presto mucha atención a la evolución. O sea, cómo ha venido evolucionando el Estado dominicano. Y ese Estado que nace en 1844 con la arquitectura de Montesquieu, de 3 poderes del Estado, hasta hace poco nada más funcionó un poder. Hasta hace poco, o sea, el poder legislativo comienza a funcionar un poco en República Dominicana a partir de 1978. Escucha esto. Pero desde 1978 hasta 1994, el poder legislativo aportó poco a la democracia y a la institucionalidad del Estado porque la política ideológica hacía que el poder legislativo estuviera permanentemente enfrentado con el Ejecutivo. Y porque la política ideológica hacía que el poder legislativo fuera un volcán donde las luchas internas de los partidos eran llevadas al Congreso. Y llegamos incluso a un momento donde el único país del mundo que ha tenido 2 congresos, 2 presidentes del Senado a la vez. Eso tú lo puedes buscar, tú no vas a encontrar otro caso en la historia del constitucionalismo universal. Es así. Entonces, el poder legislativo comienza a sincronizar en el proceso de contribuir a la institucionalidad del Estado, es cuando salen los caudillos ilustrados. Y esto hay que decirlo, porque aquí reiteradamente hay personas que viven acabando con la clase política y diciendo que los políticos no han aportado nada a la democracia en el desarrollo de este país. Eso es falso. Claro. Tenemos un liderazgo político hoy con una naturaleza que en su mayoría no tienen mucha brillantez conceptual ni mucha brillantez ideológica, pero ese liderazgo es responsable para con la democracia. Ese liderazgo es presto al diálogo.
a la discusión y a la concertación. Y esa es la cultura base para que el Estado constitucional pueda funcionar. Que se construye sobre la base de construir consenso. Exactamente. Esa es la realidad. Exactamente. Y de eso es de lo que se trata. Ahora, yo no sé si tú te diste cuenta en el proceso de reforma constitucional, cómo inclusive hasta el discurso político se elevó, pero a la mayor de las grandezas. Pero no solamente eso, de aquí en adelante el catecismo de los políticos va a ser la Constitución. Definitivamente que sí. Porque el ciudadano no quiere que le hablen de ideología, no le interesa, pero quiere saber cuáles son sus derechos y cuáles son las garantías de sus derechos. Ahora, déjame hacerte una pregunta, porque tú manejas los conceptos. ¿Por qué tú en tu obra, en ella confluyen el derecho constitucional y el derecho electoral? Y la ciencia política. Claro, claro. Porque yo soy politólogo y abogado. Para el abogado constitucionalista, el elemento central y más importante de la Constitución es la arquitectura de los poderes del Estado, las funciones de los poderes. Claro, claro. Para el politólogo, el cientista político, lo más trascendente del ejercicio del poder público es la legitimidad. Entonces yo busco el encuentro entre legalidad y legitimidad. Y la democracia de hoy se apoya fundamentalmente más en la legitimidad que en la legalidad. Por eso, el líder democrático, el político comprometido con la democracia, antes de tomar una decisión trascendente, ¿qué es lo que hace? Consulta el cuerpo electoral de la nación. Y por eso es que en el mundo estamos transitando de democracia representativa a democracia participativa. Y por eso es que en el mundo estamos transitando de Estado liberal a Estado social y democrático de derechos. Es un proceso vivo que se está viviendo, es una transformación real. Entonces ahora el desempeño del poder público requiere mucho de lo legítimo. Pero yo te hacía la pregunta porque la verdad es que es un fenómeno interesante. ¿Por qué? Porque si había algo de lo que los políticos siempre se separaron fue de los politólogos. Exactamente. Entonces vemos cómo ya el político busca el politólogo. Ya actúan de manera, confluyen de manera claro, es decir, práctica y conocimiento, ciencia y en fin, ejercicio. La verdad es que se está dando un fenómeno interesante, sobre todo en la República Dominicana. Pero es así, ¿verdad? Sí, es así. Los liderazgos de hoy se van a apoyar más en la asesoría de los politólogos que de los juristas. Definitivamente que sí. Ese es el proceso que está planteado. Entonces, ese proceso que se ha dado de confluencia de ciencias políticas y ciencias jurídicas, en cierta medida, es lo que contribuye a que nazca un tribunal constitucional separado de la justicia ordinaria. Ahora, o sea, todo es un proceso. Claro que sí, aparte de que cuando tú lees la Constitución transversalmente, evidentemente que todo tiene una razón. Ahora bien, yo sostengo la tesis y yo pienso que tú, más que yo, porque tú eres más experto que yo en esa materia, esta reforma constitucional, si no hubiese creado o aprobado el Tribunal Constitucional, no se hubiese quedado tronca, como tú dijiste tronca. Una vez en un programa. Estoy totalmente de acuerdo. Es así. Sí, esa es la Junta deberá adentrarse en lo que es la formación del liderazgo político, porque los partidos son financiados por el Estado. No, y una de las razones de esa ley de financiamiento era que una parte de ese dinero el iba destinado a los procesos pero de que nos capacitación. lo dijeron a todos, y yo era secretario de capacitación de un partido mayoritario. Entonces la gran sorpresa que nos llevamos es que cuando los partidos comenzaron a recibir financiamiento, entonces cerraron las escuelas políticas. Pero eso no tiene más. O sea, es una barbaridad. Entonces la Junta tendrá que estar en eso, en la formación del liderazgo, pero ya no un liderazgo ideológico para confrontarnos, sino en un contexto de una nueva cultura, de una política responsable, comprometida con la democracia, porque la democracia electoral toma fuerza, vigencia y se fortalece precisamente cuando termina la Guerra Fría. Claro. Y todos los actores políticos se comprometen a competir dentro de los patrones de la democracia. Entonces ahí lo electoral se convierte en fundamental, la columna vertebral del Estado. Es el poder electoral desde ese punto de vista. Ahora,
Cualquiera que nos esté mirando ahora dirá, bueno, pero es que ellos lo quieren abarcar todo, pero es que te tengo que aprovechar. Sobre todo la visión del politólogo y del formador de esas y miembros de escuelas de formación político, en fin. Que a fin de cuentas lo que se le enseña a los políticos es qué es el Estado, cómo funciona, en fin. El Congreso Nacional, que es el órgano de control del Estado, que es un poder fundamental. ¿Cómo tú lo valoras, habiéndole, por ejemplo, ya al Congreso darle la capacidad de que la Cámara de Cuentas, que es el brazo armado del Congreso Nacional, ya la génesis de ese brazo armado nace desde el propio Congreso, la Cámara de Diputados que sugiere las ternas al Senado? ¿Cómo tú valoras cómo quedó el Congreso en este proceso? Bueno, el Congreso como Congreso ha ido avanzando, a pesar de que hay una gran debilidad y una amenaza, y es que la política ha sido supeditada al dinero. Así es. Hay plutocracia, ¿verdad? O democracia. Hay una plutocracia. Hay una plutocracia, lamentablemente. ¿Verdad? Y la nueva constitución, la nueva constitución, el proyecto de ley de partido que se va a aprobar, en cierta medida es para salir de esa plutocracia. Es así, ¿verdad? Y construir una democracia donde la carrera política se haga en base a talento, a méritos y a servicio de la sociedad. Mientras tú tengas un Congreso Nacional que para ser diputado haya que gastar 30 o 40 millones, para ser senador 50 o 60 millones, tú no puedes exigir mucho en materia de transparencia, ni siquiera del propio órgano electoral. Es una cuestión muy grande la que estoy diciendo. Claro. Porque cuando tú tomas el ingreso de un legislador en 4 y en 6 años, no llega ni al 10% de lo que invirtió para llegar a la posición. Ahora bien, hay un problema mayor. Y es que todavía no hay una conciencia en la sociedad dominicana de lo que es la misión del legislador. Aquí el ciudadano piensa que el legislador es para que le busque un empleo, para que le compre una medicina y para que le regale comida. No. Y es para producir la ley. Entonces la salvación de los partidos políticos, la salvación de la democracia depende de una norma y un órgano electoral que le quite la supeditación que tiene la política del dinero, de modo que el Congreso que venga después de este no tengan que ser millonarios para llegar ahí, ni tengan que gastar millones. O sea, se trata de la salvación del propio sistema de partido y de la democracia. Y también toda esta plutocracia que la verdad es que ha hecho tanto daño al sistema de partido, está atentando contra los liderazgos locales. No, pero dímelo a mí que he vivido esos procesos. Tú sabes lo grande tomas los que es partidos políticos de los años 80 para acá. Hay que estudiarlo por municipio. El liderazgo de los municipios en todos los partidos políticos lo desbarataron. Fueron desbaratados totalmente. Porque llegó un momento cuando entra la era mediática, la era de la información, y la persuasión política pasa a ser a través de la publicidad, y para eso se requieren fortunas y millones. Los liderazgos locales de los partidos, las personas que habían durado 20 y 30 años haciendo carrera, pero qué cosa más grande. De repente lo echaron a todo un lado. Porque para ser candidato o candidata se necesitaba una condición sine qua non, y era que tuviera muchos millones para gastar. Entonces eso ha puesto por el suelo a los partidos políticos y ha contaminado al Estado y a la democracia en el sentido amplio. Ahora hay que hacer un proceso de sanación. Entonces todas las reformas que se están haciendo y las que se van a hacer van en ese propósito, para bien de los propios partidos y de sus liderazgos. Porque ahora la ley de partidos políticos, el proyecto, yo recuerdo en el año 1998 recibí una llamada del doctor Don Enrique Cabral. Me llamó: te estoy llamando, Belarminio, para que tú vayas a CONARE a representar al Partido Reformista en un proyecto de ley de partido que van a elaborar. Tú y Liceo representan al Partido Reformista, me dijo Donald. A nosotros nos tomó como 6 meses preparar ese proyecto. Y estamos en el 2010 y todavía no es una ley. Porque eso era para salvar a los partidos, y los dirigentes no se dieron cuenta que esa era su salvación. Ahora, cuando, inclusive en las elecciones del 2006, la Junta Central Electoral, mediante un reglamento interno, tomó parte del proyecto
y para que la campaña fueran menos costosa y proteger a los partidos y a los candidatos, trató de hacer algo y ellos lo impidieron. Ahora todos se están poniendo la mano en la cabeza y dicen, esto no tenemos cómo aguantarlo, porque ustedes han tratado, en fin, lo de los barrilitos y la cosa, pero eso es la misma contaminación sistémica, porque si tú tienes un legislador que tiene que apelar al clientelismo para llegar ahí, después el Estado tiene que oxigenarlo. Entonces eso es una oxigenación para que ellos no terminen suicidándose. O sea, es un problema de fondo del sistema. Claro, esa es la consecuencia. Entonces ahora tenemos que resolverlo, ya no en este Congreso. Ese fue electo bajo esas condiciones, pero el que venga después de este, ya tiene que ser en una campaña electoral que se reduzca a 60 o 90 días. En una pre-campaña que sea regulada, porque por primera vez ahora la pre-campaña va a estar en la norma electoral. Aquí no hay nada sobre pre-campaña. Aquí termina una elección hoy y al otro día comienza la otra. Aunque la campaña debe comenzar con la proclama de la Junta, que por lo regular es 90 días antes, no es así. Entonces ahora hay que reglamentar la pre-campaña de los partidos para la elección de directivos y de candidatos y ponerle límite en costo y en tiempo. Ahora, Belarmino, mira, yo a veces me pongo a razonar y la verdad es que a uno se pone nervioso, porque cuando uno analiza los niveles de institucionales en la República Dominicana, la verdad es que son muy complicados. Sin embargo, en la actual coyuntura, a mí más que esas debilidades me está preocupando cómo piensa la gente muchas veces. Es importante la legitimidad. Cómo piensa la gente. Sabemos que una reforma no se limita al contenido de una norma y que los países no se desarrollan modificando constituciones, sino fortaleciendo sus instituciones. Y la cultura. Claro, y la parte cultural. Estamos realmente, tú que manejas el tema, tú trabajas mucho en marketing político y trabajas en esa área. Tú trabajas poniendo a pensar a los políticos. ¿Tú me puedes hacer un diagnóstico como para ver si real efectivamente ya estamos preparados para dar el bendito salto? En la última década hemos avanzado mucho. Hemos avanzado. Significativamente. Yo te diría que hemos avanzado más del 2000 al 2010 que lo que habíamos avanzado de la muerte de Trujillo al 2000, que es cuando comienza el proceso. Pero eso es muy serio lo que tú estás diciendo. Tú lo tomas en términos, institución por institución. Primero tú tomas el Ejecutivo. El Ejecutivo era los chivos sin ley en la República Dominicana. Eso es verdad, señores. Por primera vez se observa una cultura desde el Ejecutivo donde hay temor a infringir la norma. Inclusive hay temor a la opinión pública. Estamos viviendo un proceso interesante donde hay unos medios de comunicación con agudeza y todo el que tiene una función pública está expuesto y por tanto debe cuidarse. Entonces, en materia del Ejecutivo se ha avanzado significativamente. En materia del Legislativo, el avance ha sido extraordinario. Si uno toma la producción del Congreso en los últimos 10 años, sí, no, es monumental. Ha sido extraordinario. Es monumental, es monumental. Produjo más que en 40 o 50. Tú buscas la producción para la institucionalidad. Porque no olvide una cosa. A veces yo me pongo a ver los videos de noticias, de entrevistas de los últimos 30 y 40 años. Y tú te pones a ver las sesiones del Congreso, inclusive en la época del caudillismo ilustrado, esos 3 líderes que fueron 3 montañas. Y el Congreso era infuncional. Cuando estaban en plena sesión, estaban los voceros de los partidos con un teléfono abierto, esperando la llamada del líder o de la casa del líder para que le dijeran si aprobaban o no. Pero fue extraordinario. Esas imágenes están ahí. Tú la encuentras hasta el año 2000. Y y que esperen. Y los voceros diciéndole al presidente de la Asamblea, espere, que no me han llamado. Entonces ella ya le llamaban, sí, aprueben. Pero eso no era Congreso. Eso era una afición. Eso era un teatro lo que había. Un circo lo que había. Ahora hay un Congreso.
Porque ahora tú te encuentras con legisladores de todos los partidos que cuando llega un proyecto y una discusión, ellos se ponen a estudiarla y vienen a los medios de comunicación y fijan su parecer, cada legislador. Y le solicitan asistencia a los técnicos también. Cada legislador comienza a construir opinión pública en torno a su punto de vista. Ahora bien, la falla está en la mecánica de los partidos. Porque los partidos es que deben, cuando llega un tema de interés colectivo, que llega al Congreso, los partidos deben reunir a su bancada y unificar criterios con ellos, hacer un taller con ellos para que ellos salgan a edificar la opinión pública con un criterio unificado, y no lo hacen. Entonces tú te encuentras que de un partido político vienen voces y se encuentran en criterio, entonces se vende una imagen de que hay un desorden conceptual y de los partidos que es más allá de lo real. Pero hay una falla en el manejo cotidiano, en la gerencia partidaria, desde ese punto de vista. Entonces, el Congreso Nacional en los últimos años ha sido abierto a la ciudadanía, a la opinión pública. Tú tienes un legislador por primera vez que no se le esconde a la Cámara. Tú tienes un legislador por primera vez que los reporteros llegan ahí, cuando salen de la sesión, le ponen el micrófono y todos hablan sin pedirle permiso a un líder de su partido ni a nadie. O sea, por primera vez el legislador es autónomo y dueño de su propio criterio. Entonces es un proceso que estamos viviendo. Ahora tenemos que fortalecer a los partidos para que sincronice con ese legislador ideal que debe venir de aquí en adelante, que debe ser un legislador temático. Porque la legitimidad de los partidos de la democracia va a depender básicamente de una identidad temática. ¿Por qué el sistema de partidos en los Estados Unidos funciona tan bien? Porque ellos tienen una identidad temática. En 2 minutos tú sabes quién es republicano. En 2 minutos tú sabes si estás hablando con un republicano o con un demócrata. Es una identidad temática. Aquí han perdido la identidad temática y hay que recuperarla. De modo que el liderazgo político, incluyendo a los legisladores, tengan un discurso definido con respecto a los temas de interés colectivo. Si tú tomas el Poder Judicial, yo siempre me pongo como ejemplo, yo como profesor y abogado joven, yo me gradué de doctor en Derecho en el 90. En el año 91, mi primer caso fue una partición de herencia en Vallejuelo de San Juan. Y cuando voy, identifico los bienes y voy donde la magistrada para iniciar el proceso de fijación de sellos, que me mira, me dice, mire doctor, yo no puedo hacer eso que usted me está pidiendo. Le digo, magistrada, no, usted tiene que quedarse aquí. El senador está en la capital y viene esta noche para que nos juntemos a las 9 de la noche en la casa del senador, para que él diga si podemos hacer eso o no. Eso era la justicia aquí, porque los jueces lo ponían los senadores. Entonces, esta justicia del año 94 para que el Poder Judicial ha tenido la transformación más grande del poder público alguno en la institucionalidad del Estado Dominicano, lo ha tenido la justicia dominicana en los últimos 16 años. No, y hay una cosa más, y yo creo que esa es la gran oportunidad ahora, a los fines de seguir fortaleciendo ese sistema de justicia. Y nos quedan 2 minutos, pero a ver de qué forma nosotros lo podemos tratar rápidamente. Y es cómo quedó el Ministerio Público en esta reforma constitucional. Ese es otro punto. Para mí fue uno de los pasos más trascendentales. En cierta medida se logra una autonomía del Ministerio. Pero totalmente. Público. No, y se deslinda el Ministerio Público del Ejecutivo, de la figura del procurador, que es el funcionario político del Ministerio Público. Pero viene una institución muy importante que es la Defensoría Pública. Así es, que ya es un órgano constitucional. Garantista de derechos fundamentales, que va a ser independiente. Y la misma Policía Nacional, ¿cómo queda en la Constitución? O sea, tenemos una Constitución que lo que tenemos es que trabajar duro para que en los próximos 20 años pueda entrar de lleno y de pleno al ejercicio cotidiano del ciudadano y al desempeño del poder público. Es la tarea que tenemos que hacer. Sobre todo nosotros, tenemos que ser educadores de la ciudadanía en torno al alcance y la dimensión de la nueva Carta Magna. Quiera Dios que en eso nos transformemos. Belarminio, el tiempo se acabó. Y en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia te agradezco que me haya dado el lujo de compartir este conversatorio contigo
en el día de hoy. Así que gracias en nombre de la Fundación. El privilegio ha sido mío. Muchas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.